Contextos. Miscelánea en contextos. Octavio García Aymerich, miembro de la Comisión del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna y de la Comisión Fiscal de Coparmex. Bienvenido, buenos días, gracias por contestarnos la llamada y por platicarnos en esta miscelánea. Muy buenos días, Marcela, buenos días a todos ahí en el estudio, a los radioescuchas. Y el día de hoy vamos a referir básicamente a las revisiones que está realizando el fisco a los diversos contribuyentes. Primeramente, abordar el tema de las operaciones que el fisco considera como inexistentes. El Código Fiscal de la Federación, en relación con la ley del impuesto sobre la renta, le da la facultad al fisco de considerar que ciertas operaciones que nosotros realizamos son inexistentes. Esto se da cuando procede a revisar a un contribuyente que ha emitido comprobantes fiscales y corrobora que ese contribuyente no cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esos documentos, o que están como no localizados. En estos casos, el fisco va a presumir la inexistencia de las operaciones. Podríamos llegar a suponer que ahora, con la entrada a partir del 2014 de lo que es la factura electrónica, el tráfico que se da de comprobantes fiscales, de venta de comprobantes, iba a disminuir en forma importante, pero vemos que la realidad es otra. Se ha incrementado en forma importante este tráfico de comprobantes o venta de comprobantes fiscales, y en los cuales no se tiene ni siquiera el menor cuidado de soportar debidamente esa operación, como dirían algunos, vestir la operación. Esto es un delito de defraudación fiscal y puede tener como consecuencia inclusive la cárcel, tanto para quienes está expidiendo esos comprobantes, para quienes lo está adquiriendo. Simplemente estas personas que ofrecen comprobantes fiscales donde solicitan que se les cubra solo parte del IVA, esto es, les venden un comprobante al 4-5% del valor de la operación, pues pagar solamente una parte del IVA. Habría que preguntarse la persona que lo está comprando, cómo le va a hacer quien me está vendiendo ese comprobante para pagar el IVA si nada más me está cobrando un 4% de ese IVA. Automáticamente, pues estamos comprando nosotros un problema que puede, insisto, traer consecuencias muy graves. Luego viene la otra parte de la devolución de ese dinero, cómo nos van a entregar el dinero producto de esa operación irregular, de esa operación, insisto, que cae en lo que conocemos como una defraudación fiscal. No debemos de olvidar, Marcela, que cualquier ingreso que tenga una persona física está tipificado como un ingreso acumulable, aunque la ley no lo señala en forma específica. Ya hay jurisprudencia de la Corte en el sentido de que todo aumento positivo en el patrimonio de una persona, esté o no inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, traerá como consecuencia que tengamos un ingreso acumulable. ¿Cuáles son los ingresos que no son acumulables? Pues los que la propia ley del impuesto sobre la renta señala como ingresos exentos, ya sea en forma parcial o total. Para esto debemos de recordar también que debemos de cumplir con una serie de requisitos de informar en la declaración anual del ejercicio a efectos de no caer en un concepto de discrepancia fiscal, que es el segundo tema que comenté el día de hoy. Recordemos que la discrepancia fiscal se da cuando una persona
esté inscrita o no en el Registro Federal de Contribuyentes. Antes se pensaba que se tendría que estar inscrito para caer en este supuesto de la discrepancia. Ya no es así. Insisto, esté inscrito o no inscrito en el RFC, cae en este supuesto. El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos menciona que aquellas personas físicas que hubieran efectuado erogaciones superiores a sus ingresos declarados caerán en una supuesta omisión de ingreso. Para esto se consideran como erogaciones, Marcela, los gastos, la adquisición de bienes, los depósitos en cuentas bancarias, las inversiones financieras y los pagos que hagamos nosotros a tarjetas de crédito. Por lo tanto, debemos nosotros como personas físicas y también como asesores, los contadores, cuidar el que la relación que guardan los ingresos declarados con las erogaciones que realiza una persona sean congruentes. Esto es, que se pueda justificar de dónde provienen los recursos para realizar las erogaciones que esté efectuando la persona, como decíamos, adquisición de inmuebles, pagos de tarjetas de crédito, y recordar en este punto que ya el fisco cuenta al día con lo que son los certificados que emite cada contribuyente, los certificados fiscales, en los cuales es fácil que el fisco haga un cruce de información de cuánto pagas tú de colegiatura, de cuánto pagas en el club social, cuánto pagas en tus tarjetas, los viajes que haces, por la información que dan las agencias de las líneas aéreas, etcétera, etcétera. Ya tiene entonces el fisco al día la radiografía de lo que tú gastas. Sabemos lo que finalmente esté identificado. Operaciones que se hacen en efectivo y no pasan por el sistema financiero, pues es prácticamente imposible que el fisco pudiera detectarlas y por lo tanto determinar una diferencia a las personas físicas, estén inscritas o no en el Registro Federal de Contribuyentes. Es necesario entonces hacer, Marcela, un recuento de nuestra situación financiera para efectos del fisco y cuidar ese aspecto de la discrepancia fiscal. Uh-huh. Y agregando a este tema de la discrepancia fiscal, tenemos también lo que es la discrepancia fiscal, pudiéramos decir también para personas morales y físicas. ¿A qué me refiero con esto último? A que el fisco está enviando ya invitaciones a aquellas personas que declararon ingresos menores a los que corresponden sus certificados digitales. Ya está diciendo, tu contribuyente, ya sea persona moral o física, emitiste facturas por tal importe y tu pago provisional está en ceros, o no has presentado tu pago provisional. Ahorita lo está dejando en invitaciones. ¿Qué es lo que sigue? Una revisión directa a ese pago provisional. ¿Y qué sigue después de eso? O a la par con eso, la cancelación de la posibilidad de que tú emitas tus facturas electrónicas y por lo tanto comercialmente te detiene y no vas a poder tú ya facturar. Es por lo tanto aquí conveniente que tanto las personas físicas como las personas morales presenten sus declaraciones ya en tiempo, con los datos reales, porque insisto, la reacción, Marcela, del fisco puede ser inclusive al día siguiente del vencimiento del pago provisional, sea persona física o sea persona moral. Bien, bien. Muy interesante esto que nos estás diciendo, Octavio. Creo que hay que advertir, pues hay que ver y prever lo que significa todo esto, esta información. Y toda esta vigilancia que está ejerciendo el SAT sobre cada uno de nosotros como contribuyentes. O sea, se pueden dar cuenta absolutamente de todo porque están cruzando toda la información
que tiene que ver con movimientos relacionados con el dinero, ¿no? Oye, Octavio, déjame cambiar un poco el tema, bueno, cambiar y no, el tema, porque hay varios cuestionamientos que quiero hacerte. El primero de ellos es algo que nos ha ocupado la mañana de hoy, este anuncio de la Secretaría de Hacienda de ver justificable el retorno del cobro de la tenencia vehicular. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si tiene alguna relación con el endeudamiento tan importante del Estado mexicano, no solamente que lo que tiene que ver con la economía interna, sino lo que tiene que ver con la deuda externa del país. Sí, en relación a eso, Marcela, definitivamente, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no deberíamos nosotros permitir un aumento de impuestos, en este caso el regreso de la tenencia, porque el uso de los recursos, se ha mencionado, lo hemos visto, pues no ha sido el adecuado. Lo tenemos en varios gobiernos estatales donde el saqueo ha sido inmenso. Los niveles de corrupción a los 3 niveles de gobierno todavía se siguen dando en cantidades muy importantes, y finalmente la tenencia pues es un impuesto que no grava necesariamente la capacidad contributiva de una persona, ni la riqueza, ni viene a ser un impuesto a unas utilidades, pudiéramos decirlo de esta manera, y se me hace un impuesto injusto. Y el regreso, creo que la opinión general debería decir no, mientras no sigamos trabajando en lo que es la rendición de cuentas, la transparencia, y que esa reforma que se ha detenido en relación a esto de la transparencia no se apruebe en los términos que la ciudadanía necesitamos. Uh-huh. Ahora, Ricardo Anaya, el dirigente del CEN Nacional del Partido Acción Nacional, ha dicho que hay necesidad de reformar la reforma fiscal, o sea, una contrarreforma, ¿no? ¿Te parece a ti que deben de abocarse a ello? Sí, también es un punto que necesitamos trabajar. ¿Cuántos años, Marcela, no tenemos platicando de la necesidad de una reforma, pero no una reforma simplemente de tasas, como se hizo al aumentar, por ejemplo, el IEPS, la comida chatarra, o incluirlo en lo que es este impuesto, y hacer modificaciones que el único sentido fue que el gobierno se hiciera de mayores recursos, pero siguiendo con una complicación administrativa importante y con niveles de inseguridad jurídica para los contribuyentes también que tenemos en la actualidad. Sí coincido en cuanto a que se necesita una reforma fiscal, pero a fondo, donde los impuestos como el IVA prevalezcan en relación a los impuestos directos como el impuesto sobre la renta. Voy a regresar a algo que tú dijiste antes, o sea, esto de que el Sistema Nacional Anticorrupción pues pase como tiene que pasar, no rasurado ni tampoco light, sino como realmente le dé certeza al ciudadano de las ganas de combatir el grave problema de la corrupción que vivimos en el país. Y al mismo tiempo, pues esto de las declaraciones 3 de 3 de los candidatos, y ahora ya alcaldes electos, gobernadores electos, diputados electos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido yo quiero preguntarte si no se hace necesaria una revisión a las declaraciones fiscales de los políticos. Sí, definitivamente la revisión a esas declaraciones pues la tiene el mismo SAT, lo puede hacer en forma directa. Claro que existen parámetros en los cuales se basa el SAT para hacer una revisión a los contribuyentes, la misma discrepancia fiscal o algunas otras circunstancias, pero creo que de cajón debería tener un programa donde toda aquella persona que tuviera una función pública pues fuera revisada su declaración. Eso vendría a complementar lo que se está proponiendo en estas iniciativas de reforma. Bien, Octavio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos tu punto de vista y por ofrecernos información de interés para todos los contribuyentes. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.